Y yo conozco poca gente tan apasionada del mundo del arte como María Elena Dutrein. María Elena Dutrein va a conversar con nosotras esta tarde. Decíamos que el programa de esta tarde es un programa dedicado netamente al arte. Y el tema es, María Elena, tú eres una historiadora del arte. Así es. Y de eso se vive. En este país se vive de ser historiadora del arte. Sí, y realmente, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación al programa. Sí se vive de la historia del arte. En mi caso en particular, que tuve la oportunidad de estudiar fuera del país, a mi regreso, inmediatamente regresé al país, ingresé como docente, concursé como docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la cual todavía formo parte de su cuerpo de profesores. Luego también dirigí el Museo de Arte Moderno. ¿Por cuánto tiempo tú dirigiste el museo? Durante 16 años. Wow. 16 años dirigí el Museo de Arte Moderno y luego también, pues, desde la historia del arte, que tiene múltiples ámbitos de acción, pues también se puede trabajar desde la gestión artística y cultural en multitud de proyectos, la organización de exposiciones, desde el área educativa, desde el área de la curaduría, propiamente dicho, que es el tema tan interesante que tú has propuesto para... ¿Qué hace un director de un museo, María Elena? Bueno, un director de un museo realmente hace muchas cosas porque, en sentido general, yo diría que lo principal es coordinar el trabajo de todo el equipo, un equipo que tiene que ver con la exhibición de las obras, lo que la gente más conoce, ¿verdad? Donde entra el equipo de curaduría para la exhibición de las obras, pero también entra en juego el equipo de educación que trabaja totalmente de la mano con la curaduría, como vamos a ver un poquito más adelante, así voy adelantando. Yo me imagino que tú debes haber sufrido mucho, o ustedes, los historiadores del arte, los artistas, los museógrafos, deben sufrir mucho con lo que está pasando con estos atentados contra obras milenarias. Así es, porque realmente se usan... Y me remonto a la primera etapa de los talibanes, que destruyeron prácticamente todo lo que encontraron a su paso. Gran parte de su legado, sí, así es, y lamentablemente, a pesar de ser una cultura milenaria, pues se ha perdido mucho del legado de esta cultura, que básicamente es la cultura mesopotámica, que estaba enclavada en los territorios que actualmente ocupa Irak, Irán y todo estos países, ¿no? Y gran parte de su legado se ha perdido actualmente, claro, en levantando la voz en aras de hablar a favor de cosas que realmente son importantes, pues hablar, como es el tema del medio ambiente, pues se está tomando ese tema, por ejemplo, del medio ambiente o de la defensa. ¿Por qué hay que agredir las obras de arte? Exactamente, o sea, es un acto de vandalismo, considero realmente, que como para hablar de un tema tan importante como es el medio ambiente o la defensa incluso del papel de la mujer, exacto, tú utilizas pues vías como el vandalismo, donde estás eliminando o donde estás agrediendo parte de la memoria, claro, colectiva de una nación o de la humanidad, como es en muchos de estos casos, porque son obras muy importantes que ya su importancia va más allá del patrimonio de una nación y ya son patrimonio mundial, un patrimonio de la humanidad. Así mismo. María Elena, ¿qué es curaduría? Eso no es un término como muy chic, no es un término como muy esnovista, dime. No. Dime la verdad. No, de hecho la curaduría tiene que ver con esa conservación de bienes, con esa puesta en valor de bienes. Y en el caso de la curaduría es una disciplina que desde sus inicios ha estado ligado al ámbito museístico. Que por cierto, uno ve el origen de los museos como muy cercano, pero realmente el origen de los museos se remonta muy atrás en el tiempo, ¿no? A la época antigua. En la antigüedad,
en particular se relaciona con la antigua Grecia, pero hoy en día pues se conoce, que por cierto, un dato bien interesante, pues se conoce que el primer museo como tal estuvo en la antigua Mesopotamia, por allá por el siglo VI. Y fue una mujer precisamente la que se dice que fue la primera curadora, la que se le considera, o sea, según lo que es la curaduría, ¿verdad? Y ese papel que tiene el curador de... Es la selección, es el seleccionador, el curador. Selecciona, pero también investiga, o sea, investiga, selecciona y también pone... es un mediador entre lo que es el bien cultural, digo el bien porque no necesariamente tiene que ser curaduría ligada a las artes visuales, ¿verdad? Okay, sino hablemos de un bien arqueológico, de un bien documental. Okay. Entonces es el mediador entre lo que es la obra o el bien y el público. Entonces, como tal, esta mujer que era una princesa en la antigua Mesopotamia, su padre, Nabonido, la inició y le inculcó ese amor por los bienes arqueológicos. Él se le considera el primer arqueólogo de la historia y ella pues la primera curadora que coleccionó una serie de bienes y que incluso los clasificó y tenían como una especie de lo que nosotros llamamos hoy ficha técnica, donde estaban los datos del bien traducido en diferentes lenguas de la región, o sea que en diferentes idiomas de la región. O nosotros sea que podemos hablar de niveles, de departamentos, de clasificación cuando hablamos de curaduría. Bueno, sí, porque realmente cuando el curador hace su trabajo, no lo hace solo. Hay un equipo de trabajo que lo acompaña. O sea, el curador hace la parte de investigación, de selección de las obras. Porque ¿qué investiga? Puede ser que un curador sea parte de una institución, como es por ejemplo un museo. En ese caso investiga los bienes de la colección, para establecer verificar su autenticidad. Sí, pero más que nada más que la autenticidad. Sí, más que la autenticidad, el curador lo que hace es estudiarlo con fines de poder exhibirlo, clasificarlo. Y transmitir la información de la pieza. Exactamente, transmitirlo a la comunidad o a la sociedad, ¿no? Entonces, si es un curador que forma parte de una institución, pues parte de la misma colección habitualmente, pero también en las exposiciones temporales, pues también que se usan mucho en los museos o en las galerías, en centros culturales, pues en ese caso el curador lo que hace es investigar sobre esas obras en particular que se van a exhibir de manera temporal. O sea, son esas exposiciones, las temporales, las que se van renovando cada cierto tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre un curador y un marchand d'art? Bueno, el marchante se dedica a la venta de obra de arte. ¿Pero es curador o no es curador? De alguna manera también ejerce la curaduría el marchante de arte, porque tiene que ser un gran conocedor del arte para poder vender y para poder... ¿Se especializan los marchantes de arte, por ejemplo, en un determinado artista? Sí. O sea, tú, por ejemplo, estás buscando un Goya, por ejemplo, y hay una especificación, o sea, hay una especialidad en ese artista particularmente. Si lo traemos hasta acá, hay algún marchand d'art que se especialice, por ejemplo, en Ada Balcácer, que se especialice en Guillo Pérez, que se especialice en Fabre Sallén. Entonces, si tú quieres esa pieza, tú vas donde ese marchand que previamente ha curado esas piezas. Normalmente aquí hay dos cosas que entran en juego, ¿no? Por ejemplo, en el caso del curador, sí hay, cuando son museos o son instituciones que tienen colecciones muy amplias. En ese caso, el Museo Thyssen, por ejemplo. Exacto. O el MoMA. O el Prado. Exactamente, Reina Sofía. Tienen curadores que se especializan en un
ámbito, en un área, en una época en Velázquez, determinada o en un artista determinado. Puede ser época o artista. O artista, según la amplitud de la colección que tenga ese museo. Normalmente por épocas o, por ejemplo, por regiones también geográficas, como es el caso de el MoMA, que tiene su curador en arte latinoamericano. O africano, exacto. Exactamente. Entonces son museos pues que tienen esas colecciones. A mí me llamó la atención, perdona, tú sabes que a mí me llamó mucho la atención. Yo estuve en Grecia a finales del verano pasado y me llamó mucho la atención el que en Grecia, en Atenas, en la Acrópolis particularmente, para tú poder ser guía de la Acrópolis, tú tienes que ser un especialista en la historia de la Acrópolis. Y de hecho, la guía que nos acompañó en el recorrido por el Museo de la Acrópolis y por la propia Acrópolis, la guía que nos acompañó es museógrafa, es arqueóloga. Yo dije, o sea, mira cuánto hay que especializarse para poder respetar este trabajo. Así es, y poder transmitir realmente la esencia, el espíritu de lo que fue la Nosotros cultura, tenemos curadores especializados en arte dominicano. Bueno, en general la mayoría pues de los curadores, los pocos que hay en el país, pues son especializados en arte dominicano, básicamente. En el caso que tú pones de la Acrópolis, es necesario conocer a fondo, ¿verdad?, esa cultura para poder transmitir el espíritu de la, incluso ser arqueólogo, como es en ese caso en particular, le permitiría a ese guía poder tener un mayor dominio, incluso del propio proceso, y responder. Exactamente, del propio proceso y de la evolución de cómo se llevó a cabo todo el estudio de esos yacimientos arqueológicos que todavía hoy en día pues continúan. ¿Paga bien el oficio de curaduría? Bueno, lamentablemente en nuestro país todo el trabajo cultural en general no se podría decir que está bien pagado. No es un trabajo que se pueda considerar como tal bien pagado, ¿no? ¿Cuál es el sentido más importante de los 5 sentidos humanos? ¿Cuál es el sentido más importante para el curador? Bueno, en este caso sería la vista, ¿verdad? Si es de artes visuales, si son bienes arqueológicos y todo esto, pues el sentido de la vista como tal, pues sería fundamental. Pero obviamente, pues también esto no es suficiente, o sea, tiene que estar acompañado de pasión y de un gran conocimiento. Un gran conocimiento, una gran formación en el área o en los artistas con los cuales está trabajando. Entonces, realmente el curador tiene que ser una persona que no es solo un apasionado y no es solo un empírico, sino también una persona que tiene que ser un experto y formado en el artista o en la época ¿Cuántos curadores tenemos nosotros, que se sepa? No te sé decir exactamente la cantidad de curadores, pero sí la Asociación de Historiadores del Arte, que se creó hace muy poco, y Paula Gómez es su presidenta actual. Somos unos alrededor de 30 historiadores que cada uno de nosotros pues podemos ejercer la curaduría porque está dentro de nuestro ámbito de acción, dentro de nuestro ámbito también de formación, obviamente, con lo cual también dentro de nuestro ámbito de acción. Y finalmente, para despedirnos, Mariela, qué conversación tan interesante. Sí. ¿Cuánto puede tomar curar una exposición? Eso depende mucho la Bienal, por ejemplo. ¿Cuánto toma curar la Bienal? La Bienal básicamente son unos jurados los que hacen el trabajo de curaduría y de selección, pero el proceso organizativo mínimo 1 año. Todo el proceso organizativo de la Bienal. Igual una exposición
puede tardar 1 año, 2 años, dependiendo del nivel de complejidad de la exposición. Hay exposiciones, o sea, todo el proceso organizativo, porque estamos hablando desde el momento en que inicia la investigación. En este caso de una exposición cualquiera, ¿verdad? Desde el momento que inicia la investigación hasta la puesta en escena, que sería ya en conjunto con el museógrafo, ya que se pone en escena y se exhibe y se da a conocer al público, pues puede pasar un tiempo muy amplio, pero no todas las exposiciones conllevan obviamente el mismo tipo de trabajo. Gracias, María Elena. Wow, qué conversación tan interesante. Yo creo que tú tienes que seguir viniendo con más frecuencia. Gracias, María Elena Ditrein, historiadora del arte, que ha estado con nosotros. Esta mujer, digamos que es como una especie de la mamá de la Bienal de nuestro país. Nos juntamos con ustedes el martes, porque le estamos dando el día libre a los muchachos el lunes. Volvemos a juntarnos con ustedes el martes. Si ustedes van a salir de la ciudad, háganlo con prudencia, háganlo con calma, no obstaculicen el tránsito, cedan el paso, vaya por el carril que le corresponde. No hay ninguna prisa, porque a final de cuentas, cuando nos regresemos, es para acá que vamos a venir absolutamente todos. Sí tenemos que entrar en el tiempo que manda la capacidad de cada quien, para que no les vaya a pasar lo que pasó en la carretera del sur, que se echaron 8 horas en un tapón por la imprudencia. Quédese con los compañeros del Sol de la Tarde. Buen fin de semana.